Ya, entonces vamos a leer rápidamente terminar esta parte que es importante, ¿sí? Ya, página 15, entonces. Hablábamos justamente del marco conceptual. Muy bien. Decíamos que el marco conceptual no es una norma, ¿no? El marco conceptual no es una norma. El marco conceptual no vas a encontrar disposiciones. El marco conceptual no te va a decir de qué manera vas a valorar determinados activos. El marco conceptual no te va a decir, por ejemplo, cómo medir activos, no te va a decir la forma como debes de registrar los activos, no. El marco conceptual simplemente es un cúmulo de conceptos. Y por eso es que ahí en el dibujo en la separata hay un cuadrito que dice qué podemos y no podemos encontrar en el marco conceptual, ¿cierto? Hay tres columnas, ¿no? Dice hecho contable, dice qué podemos encontrar en el marco conceptual y qué es lo que no podemos encontrar en el marco conceptual. Por ejemplo, una empresa de asesoramiento realiza al contado una prestación de un servicio a un cliente, ¿ya? Hace el servicio y cobra contado. ¿Qué podemos encontrar en el marco conceptual? Nos ayuda a saber que la transacción es un ingreso para la empresa, ya que cumple la definición que al respecto da el marco conceptual. Bueno, acá dice días B, guión, podemos poner ahí IFAC, ¿no? ¿Ok? Claro, porque ¿qué cosas son ingresos? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas son ingresos? ¿Qué me dice? ¿Qué es ingreso? Definición de ingreso. ¿Qué me dice? Definición de ingreso. ¿Qué cosa es ingreso? ¿Qué significa contablemente ingreso? ¿Qué implica ingreso? ¿Qué es un ingreso? ¿Qué cosa es un ingreso? Ya, dame un ejemplo de ingreso, cualquiera. En tu entidad debes tener ingresos, ¿no? ¿Ah? Recaudación. ¿De qué, por ejemplo? ¿Impuestos? Tasas. ¿No? Claro. Penalidades, ¿no es cierto? Penalidades. Servicios que te pueden dar, ¿no es cierto? O sea, en realidad el tema de ingresos en el Estado lo podemos dividir en dos: los ingresos con contraprestación y los ingresos sin contraprestación. Hay dos tipos de ingresos. Por ejemplo, ingresos por impuestos en general, tributos en general, ¿no? Impuestos, contribución, son ingresos con o sin contraprestación. O sea, tú por ese ingreso has dado algo, por el impuesto a la renta has dado algo. Cuando SUNAT capta el impuesto a la renta, cuando tú pagas tu impuesto a la renta, ¿tú has dado algo al cambio? Por eso. Bueno, directamente no, ¿no? Directamente no. Entonces esos son ingresos sin contraprestación. O cuando recibes una transferencia financiera de una entidad de empleo, ¿para ti es un ingreso o no? Sí. ¿Y tú le has dado algo a la entidad por eso? ¿Por eso que te está dando? No. Es ingreso sin contraprestación. O sea, no hay una contraprestación. Tú no estás dando nada, ¿no? Por lo cual estés recibiendo ese ingreso sin contraprestación. Pero hay ingresos con contraprestación. Por ejemplo, los servicios, ¿no es cierto? Hay servicios que algunas entidades brindan, ¿no? Servicios que algunas entidades brindan. Por ejemplo, se me ocurre Sencinco, ¿no? Da servicios de capacitación y por eso recauda recursos financieros. Entonces, ingresos de transacciones con contraprestación, ¿no? Ya, entonces, y eso hay dos NICs que ve eso, ¿no? NIC SP9, que es el ingreso de transacciones con contraprestación, y la NIC SP23, que es ingreso de transacciones sin contraprestación, ¿no es cierto? Bien, pero finalmente, ¿qué cosa es el ingreso? Bueno, conceptualmente, el marco conceptual que me dice que el ingreso son, dice, entradas. ¿De qué? ¿Entradas de qué? ¿De dinero? ¿De dinero? ¿Sí? ¿Puede ser o no? Entradas de, dice, beneficios o potenciales servicios.
llega la entidad, llega, entradas, llega. Cuando la norma habla de beneficios económicos se refiere a flujos caja positivos. ¿Ya? Entrada de beneficios económicos, ¿ya? O potenciales servicios, no se está refiriendo necesariamente a flujos de caja. Porque si tú recibes un terreno como donación, ¿eso es un ingreso o no? Pregunta. Si tú recibes un terreno como donación, el Ministerio de Vivienda te dona un terreno, no sé, la Telefónica te dona un terreno, por decir. ¿Eso es un ingreso o no? ¿O tiene que ser plata para que sea un ingreso? ¿O sí? ¿O no? Acá el concepto dice, o sea, no nos vamos a poder discutir, hay que ver el concepto, no hay que inventar la fórmula es inventada, hay que ver el concepto nada más. ¿Qué dice el concepto? Entradas de beneficios económicos, ok, ahí está hablando de plata, de caja. O potencial de servicio. Entonces los activos tienen potencial de servicio, ¿no? Los activos sí tienen potencial de servicio. ¿Okay? Claro, a menos que tengan pues, un carro que no sirve, un carro del año 40, no sirve para nada, eso sí puede ser activo, ¿no? Pero normalmente los activos tienen potencial de servicio. Entonces ese potencial de servicio está, digamos, como es la norma, subyacente en el activo, ¿no? Entonces, entrada de beneficios económicos o potencial de servicio, llega a la entidad ¿cómo? Como incremento, dice, como incremento de activos o rebaja de, ¿qué cosa? De pasivos, ¿no? Que sea incremento de activo o rebaja de pasivo, siempre esto incrementa, ¿qué cosa? Incrementa tu patrimonio. El ingreso siempre incrementa el patrimonio. Si es que es ingreso. ¿Ya? Entonces, lógicamente, ¿qué es ingreso? Si incrementa patrimonio es porque ya es tuyo, ¿no? Porque ya hay la seguridad razonable de que eso es tuyo. Es decir, está libre de qué cosa? Está libre de un acto a través del cual puedan querer quitarte. O sea, lo que quiero decir es de que el ingreso, por eso se diferencia del pasivo, porque el pasivo es una obligación. El pasivo es una obligación, ¿no es cierto? El ingreso, esto ya es tuyo, ¿no? ¿No es cierto? Si te compras en Ripley a crédito una tele de 5.000 soles, esas teles que son medias así, y pasas tu tarjeta y te llevas la tele, ¿no? ¿Eso es ingreso para ti o no? ¿Sí es ingreso o no? Notablemente, ¿no? ¿Cómo contabilizarías eso? Cargo a la TV por 5.000, activo por planta de equipo, ¿con abono a qué? ¿Con abono a qué? Si tú me dices que eso es ingreso, te hago un toque, si tú me dices que eso es ingreso, tú me dirás que esto es ingreso acá, ingreso. Así sería el asiento, ¿no? No, porque tú has pasado tu tarjeta Ripley. Cuenta por pagar. Te has endeudado. Eso es un pasivo. Tienes una obligación presente. Hasta que tú no pagues esto. Ripley inclusive, no sé si lo seguirá haciendo, una vez un amigo hace años, dice que no pagó tarjetas y fueron a su casa y se llevaron las cosas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tienes una obligación presente que no pagaba. Entonces, ¿no? Entonces por eso que es el activo que es igual, ¿te acuerdas? Al pasivo más el patrimonio. ¿Es cierto? Tienes la tele, ¿cuánto cuesta? 5.000. ¿Es activo la tele? Sí. Igual. ¿Tienes pasivo? Sí. ¿Patrimonio cuánto es? Cero. No tienes patrimonio. ¿Sí o no? ¿Tienes deuda? No, me acuerdo que compré varias cosas con mi tarjeta de crédito hace años. Y entonces mi amigo me dijo, ¿y qué te has comprado así? Me compré mi equipo, me compré mis muebles, separador de ambiente y todo. Entonces mi amigo me dice, ¿y si a crédito? O sea, no, pago con mi tarjeta Ripley, le digo. Entonces nada es tuyo, me dijo, riéndose, ¿no?
sea, claro, él me dijo, prácticamente con esa ecuación contable, me dijo, no tienes patrimonio. Patrimonio es cero. Claro, patrimonio es cero hasta que lo pague, ¿cierto? Hasta que lo pague. Entonces, ese es el concepto de ingreso. Ese es el concepto de ingreso. Cuando tú ejecutas una carta fianza, ¿ya? Cuando ponte que ejecutas una carta fianza de $500,000, ¿ya? Entonces, una garantía de fiel cumplimiento, ¿ya? Una garantía de fiel cumplimiento, ¿no? No te dan garantía de fiel cumplimiento, ¿cierto? Sí. La ejecutas, porque según tú, el proveedor ha incumplido, ¿ya? Escucha, ejecutas la carta, la cheque gerencia, ¿no? Lo depositas, ¿dónde lo depositas? Bueno, ¿no? La recaudadora, Banco de la Nación, está. Pregunta, $500,000. ¿Tú crees que el proveedor se va a quedar tranquilo? ¿Qué va a hacer el proveedor? Lo que va a hacer, $500,000 es lo que va a hacer, de hecho, todas las entidades que han hecho eso, se van al arbitraje, o sea, te lo van a pedir de toda. O sea, van a hacer lo posible para demostrar seguramente que ellos han cumplido, que se van al arbitraje. Pregunta. Cuando tienes el cheque de gerencia y lo depositas en tu cuenta reserva, ¿cómo haces contablemente? Caja, ¿no es cierto? $500,000. ¿Con abono a qué? ¿Con abono a qué? Pasivo contingente. ¿Cómo haces ahí? Y es más, siempre, esta entidad, siempre que ha hecho eso, siempre que han hecho esas acciones de querer recuperar ese dinero, ¿no? Esto me pasó con una entidad que siempre aplicaba penalidades millonarias, ¿ya? Y estas penalidades normalmente se las impugnaban, ¿ya? Las impugnaban y es más, normalmente esta entidad devolvía las penalidades. Porque normalmente, casi siempre, la empresa como que, no sé, tenía razón, no lo sé. Pero bueno, la cosa es que siempre él devolvía la plata. Muy bien, ¿qué harías ahí? ¿Cargo casa o abono qué? ¿Ingresos o todavía no? ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que el ingreso incrementa el patrimonio. Cuando incrementa el patrimonio, ya prácticamente tienes la seguridad razonable de que ya puedes disponer de esos recursos como considere conveniente, ¿cierto? ¿Sí? Ok. De manera tranquila, ¿no? Entonces una venta por un servicio que has hecho, te pagan, eso es ingreso, ¿no es cierto? Ingreso por ventas, ¿no? Cuando haces una venta, te pagan cash, haces caja contra venta, ¿no es cierto? Haces esto, porque has prestado el servicio y está ok, todo conforme. Ya tú puedes disponer esa plata, te puedes ir de viaje, puedes comprar un carro, lo que quieras, ¿no es cierto? Estás tranquilo, ¿no? Pero en este caso, cuando sabes de que normalmente esa plata la impugnan, eso todavía sería conveniente o sería de repente prudente que tú ese $500,000 lo consideres como ingreso. ¿O todavía no? ¿Te acuerdas de la prudencia hace años? ¿Te acuerdas de la prudencia o no? Uno de los principios, ¿te acuerdas que nos enseñaba? La prudencia viene del año 20, ¿no? Después de estar analizando ese tema de la prudencia, de la crisis del 29, ¿te acuerdas? En Estados Unidos. Claro, decía, para los ingresos hay que ser prudente, decía, ¿no? Si bien es cierto, la prudencia ya salió de las NIF, porque tú revisas las NIF, y es más, la prudencia seguía en la NIC SP. En la NIC SP 1, la versión del 2013, en la NIC SP 1, la versión del 2013, ahí estaba la prudencia. Y en la versión última, yo decía, oye, pero lo que pasa es que siempre la NIC SP está un poco más atrasada que la NIF, ¿ya? Porque la NIC SP se hace en función de la NIF. Entonces yo decía, la NIC SP ya no tiene la prudencia. No, la NIF ya no tiene la prudencia y la NIC SP todavía la tiene. Bueno, estamos NIC SP, hablamos de prudencia, ¿no? Pero cuando he visto la última versión de la NIC SP 1, la prudencia ya no está.
Sin embargo, sí he visto el tema de la prudencia de manera furtiva, no escondida. Sí lo he visto. ¿Sabes dónde lo he visto? En la Antigua SP 19. En la Antigua SP 19 ahí he visto la prudencia. No de manera, digamos, no de manera explícita, pero implícita la he visto. ¿Sabes dónde? Cuando tú pierdes en primera instancia, te hacen un juicio a ti. Te hacen un juicio, ¿ok? En contra de la entidad. ¿Qué entidad eres tú? ¿Qué entidad eres? ¿Qué entidad? Ya, le hacen un juicio a la municipalidad. Ya, en contra de la municipalidad. Y la municipalidad pierde en primera instancia. Pierde en primera instancia el juicio. ¿Qué registras? ¿Qué registras? ¿Registras algo o no? ¿Registras? No, ojo, no has perdido el juicio, pero lo pierdes en primera. La política del ente rector dice que si pierdes en primera, tienes que hacer una provisión. O sea, registras un gasto ya, contra un pasivo que le llaman. Ya está. Ponte que tú, municipalidad mejor dicho, le haces un juicio, al revés, tú le haces un juicio, le entablas un juicio a un privado, a una empresa privada, ¿ya? Tú le entablas un juicio a una empresa privada. Y tú, municipalidad, ganas en primera instancia a esa municipalidad. Ganas en primera. Es al revés, ¿no? Ya, ¿qué registro haces ahí? ¿Qué registro haces ahí? O sea, es al revés, ¿no? ¿Se entiende? No, es al revés. Tú le haces un juicio al privado y tú ganas en primera. Tus abogados de la asesoría jurídica ganan el juicio en primera instancia. ¿Qué registro haces ahí? ¿Qué registro haría? ¿Tú qué harías? Ni idea, ¿qué harías nomás? ¿Ingreso? ¿Activo contingente? ¿O ya aplico cuentas patrimoniales? ¿Provisión? ¿Cómo sería la provisión? ¿Cómo sería? No me digas las cuentas, dime activo, cuenta por cobrar, ¿cómo sería? ¿Cuenta por cobrar con ingreso? ¿Cuenta por cobrar con ingresos? Sí. Claro, cualquiera podría decir siempre cuenta por cobrar, si para el gasto es cuenta por pagar contra gastos, no sería lógico que para el ingreso, cuenta por cobrar con ingreso cuando vale. No, sería lógico, ¿no? Ya, pero esto no es así. ¿Quién te lo dice? La Antigua SP 19. La Antigua SP 19 te dice, si ganas, o sea, si hay la probabilidad de que ganes un juicio, que lo ganes, eso es activo contingente. Activo contingente. Solamente tienes que revelar, nada más. Entonces la pregunta que cae, por supuesto, es ¿y por qué para el gasto si hago pasivo? Y entonces se me vino el tema de la prudencia. Porque ¿no? La prudencia te decía en pocas palabras, oye, para ingresos tienen que ser prudencia. Los gastos cuando se conozcan nomás, ¿no? Es decir, los gastos cuando se conozcan. Pero para los ingresos tienen que ser prudentes, ¿no? Entonces, aquí está metida la prudencia. Entonces, para los ingresos, porque podría inflar ingresos, ¿no? Podría sobreestimar ingresos. Y si pierdes, ¿no? Entonces podrías, solo cuando sea prácticamente cierta la cobranza, con esto acabo con este tema, así se la tiene que ser. Así dice la Antigua, y ese párrafo me lo he aprendido de memoria. Solo cuando sea prácticamente cierta la cobranza, ya ahí se registra el ingreso. Ahí. Y entonces la pregunta que cae también de nuevo, por supuesto, es ¿y cuándo es prácticamente cierto? Cuando esté Bueno, consentido. por ejemplo, cuando esté consentido, podría ser. Claro, esto no está normado, pero si yo quiero hacer una política, porque tú sabes que a veces hay cosas que no están normadas específicamente, ¿no? Entonces, pero si tú tienes este caso y la ley dice prácticamente cierto, me parece que como criterio lógico, de que bueno, cuando gane, pues y ya no tengan que, ¿cómo se llama esto? Apelar y todo ese tema. ¿Y cuándo es eso? Cuando está consentida, prácticamente cierta la cobranza, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la prudencia. Por eso es que si tú haces la ejecución de la carta fianza y tú sabes que te la van a imputar o te van a entrar en un arbitraje, ¿no? Que es lo más probable que pueda pasar,
o cuando aplicas una penalidad, ¿no es cierto? Y mayoritariamente sabes de que lo que sería que te digo siempre, todas las penalidades imputadas, ¿no es cierto? Entonces, hasta que no quede eso consentido, lo prudente, ¿sabes qué cosa es? Todavía no considerarlo como ingreso, todavía no considerarlo como parte de tu patrimonio, ¿no es cierto? Todavía no, por el tema de la prudencia. ¿Está bien? Por eso es que tú tendrías que registrar caja por el $500,000. ¿Contra qué? Como todavía no es tuyo, contra una cuenta por eso es lo prudente. Y ya cuando esto esté consentido, y ya cuando esto haga, ya ganaste el arbitraje, ¿no? O se me ocurre en el tema de penalidades, se me ocurre que, pues, que en el contrato pongas, bueno, mira, las penalidades, por ejemplo, ¿no? Las penalidades, ¿no? A partir de la aplicación de la penalidad, se esperará, pues así como hace la SUNAT, ¿no? La SUNAT, cuando te manda a tu correo de notificación, que nadie lo ve, ya te manda tu correo y te dice, señor, ¿tiene cuántos días? 20 días hábiles, creo, ¿no? 10 días, ¿no? 10 días hábiles tiene para poder imputar esto, ¿no? Cuando dices, ¿sabes qué? Me debe $5,000. ¿Tienes tantos días hábiles para que puedas imputar? Si no, si pasa eso, entonces ya la SUNAT dice, ya, entonces no has dicho nada, te cobro, ¿cierto? La SUNAT, ¿no? Porque yo he estado justo con la SUNAT, catadora, que es la que... Entonces, ellos cuando aplican la cuenta por cobrar, cuando aplican la cuenta por cobrar con el ingreso, no cuando emite el documento, ¿no? Se llama esto, cuando emite el valor, no cuando emite eso, sino cuando pasan los días. Cuando pasan esos días, ok, cuenta por. Y como ahora la SUNAT te paga la cuenta, ya recién limpiada con la SUNAT, no paga, te paga la cuenta. Entonces, mucha probabilidad de cobro. Entonces, lo que te quiero decir es, primero, esa cobranza que estás haciendo, tendría que ser, ¿qué cosa? Tendría que ser una cuenta por pagar, ¿ya? Contablemente, ¿ya? Contablemente. Y, presupuestalmente, ¿cómo sería presupuestalmente? Porque yo sé que tú estás acostumbrado siempre a que cuando cobras o registras una penalidad, a que toque, haces un registro administrativo, sin mención. ¿Cómo sería presupuestalmente? A ver, ¿quién me dice? ¿O no tendría incidencia en el presupuesto todavía? No tendría incidencia en el presupuesto todavía, porque no es ingreso todavía, porque tú mismo no lo estás considerando todavía como ingreso. Por lo tanto, no es ingreso ni contable ni presupuestal. Por lo tanto, este registro contable de acá tendría que derivar de un registro con clasificador 0. Que tú lo conoces bien. En el CIAF hay un registro con clasificador 0, ¿no? Y hay un codiguito que tú tendrás que escoger para hacer el registro y que te salga esa contabilidad. Y solo cuando ya esto quede consentido, recién tú tendrás que efectuar el registro de la ejecución del ingreso y también hacer la reversión de la cuenta por pagar, cargar esta cuenta por pagar, ¿no es cierto? Y abonar a ingresos, ¿no es cierto? Cuando ya quede consentido, tú tendrías que hacer esto, ¿no? Cuenta por pagar con abono a recién ahí, ¿no es cierto? Pero no antes. ¿Sabes qué va a pasar si lo haces antes? Lo que le ha pasado a muchas entidades, que estas cartas fianza o estas penalidades que ejecutaban y que inflaba su patrimonio y que inflaba su EP1, ¿no? Como ejecución de ingresos, después ¿qué pasó? El tesoro, tú sabes que ahora el tesoro se lleva los saldos de balance, ¿no? De repente esa entidad todavía no lo ha llevado, porque para la municipalidad todavía no alcanza. Por ahora no les alcanza, pero la idea del tesoro es todos, ¿no? Pero ahorita está como gobierno nacional, ha empezado como gobierno nacional, ya se viene el gobierno regional, ¿no? Y después el gobierno local.
Entonces, ¿qué pasó? Les cuento la historia. Él saca un decreto supremo firmado por el presidente y dice, los RDR son míos, dice el Tesoro. ¿Y sabes qué hizo? Los saldos de balance de RDR son míos. Y se cogieron los saldos de balance. A una entidad le cogieron 60 millones de saldo de balance. Y como los saldos de balance están en la CUT, el Tesoro solo dijo, te comunico, porque como yo tengo la plata, ¿y el Tesoro qué hizo? Agarró y se la puso en su cuenta. Se acabó. Y le quitó la asignación financiera a la entidad. Le quitó la asignación financiera a la entidad que no tenía. Saldo, cero. Entonces esta entidad que dijo, viene al MEF y dice, señores, ¿me pueden devolver por favor los 60 millones? No, la respuesta es que no, no. Susténtame. He perdido el arbitraje. Y todas las penalidades que he cobrado me las han imputado y tengo que devolver todo. Los 60 millones. Y no tengo plata. ¿Pueden devolverme? No. Esa es la pregunta era. Pero hizo, o sea, lo apelaron, hubo arbitraje, ¿no estaban consentidas las penalidades? La respuesta de la entidad fue no, todavía no. ¿Y entonces por qué hiciste ejecución de ingresos? Ah, es que. Eso es lo que puede pasar. ¿Entiendes? O sea, claro, te estoy contando un caso nada más, que es cuando el Tesoro se lleva la plata, ¿no? Y ahí salta este tema. Ahí saltó el tema. Entonces por eso es que el ingreso es la parte conceptual, pero siempre teniendo en cuenta el tema de la prudencia. Siempre hay que tener en consideración el tema de la prudencia. ¿Ya? Que, bueno, para empezar lo han quitado, pero está todavía allí. Está todavía allí, furtivo, escondido está. ¿Ya? Y tanto es así que en las normas que han salido, que ahorita las vamos a ver, ahí también está metida la prudencia. Mira, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ya sabes, en el marco conceptual tú vas a encontrar cuál es la definición de ingreso, ¿ya? Pero lo que no vas a encontrar en el marco conceptual es cómo debes contabilizar el ingreso y qué valor tenemos que asignarle a la transacción. Eso no te dice el marco conceptual. O sea, el marco conceptual no te dice. A ver, ese ingreso ¿de qué cosa es? Ponte que te hayan donado, ponte que te hayan donado un terreno, ¿ya? Ponte que te hayan donado un terreno. Entonces, el marco conceptual no te va a decir, ok, mira, si te han donado el terreno, tú no has pagado nada, ¿no es cierto? Si te han donado el terreno, tú no has pagado nada. Ok, entonces, como es una transacción sin contraprestación, tú tienes que medirla, o sea, valorarla al valor razonable, o sea, a valor de mercado. Pero si tú hubieses obtenido ese terreno producto de, o sea, de un servicio que existe y te pagaron con el terreno, que también puede ser, ¿no? Entonces allí sería el costo, el costo de lo que has pagado, ¿no? El costo de lo que has pagado, si más o menos estaría en ese nivel. O si has hecho el servicio y has cobrado en efectivo, el ingreso sería por el importe que tú has cobrado, ¿cierto? Ya, eso no te lo va a decir el marco conceptual. No, el marco conceptual no hace disposiciones de medición, de valoración, de reconocimiento, ¿no? El marco conceptual simplemente dice qué cosa es ingreso, ¿no? Qué cosa es el valor razonable, ¿no? Qué cosa es la medición, el costo. Eso es lo que te dice el marco conceptual. Son conceptos, ¿no? Los conceptos que se usan bárbaramente, ¿ok? Adquisición de un equipo informático. El marco conceptual nos ayuda a definir qué cosa es un activo, ¿ok? Pero en el marco no vas a poder saber cómo debes contabilizar el equipo ni qué valor hay que asignar, ¿no? El marco conceptual te dice qué cosa es un activo. Un activo es un recurso controlado por la entidad, es el marco conceptual, como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado y de los cuales la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos o potencial de servicio. Ese es el concepto del marco. Hasta ahí llega. Pero el marco no te va a decir, ¿sabes qué? Mira, este activo como es duradero, como tiene más de un año, como es tangible,
¿no? Entonces este activo tienes que contabilizar y encima lo has adquirido pagando en una transacción con contraprestación, medir al costo, valorar al costo. Ojo, tienes que depreciarlo, tienes que hacer una vida útil, depreciarlo en esa vida útil y tienes que estar revisando la vida útil cada año. No, esas cosas ya no te va a decir el marco, ¿no? Esas cosas ya no te va a decir el marco. El marco te dirá qué cosa es la vida útil, qué cosa es un activo, nada más, ¿no? Qué cosa es la medición al costo, pero no te va a dar disposiciones. ¿Ya? Disposiciones que ya. Y entonces, ¿quién te da las disposiciones? Las NICs. Las NICs SP, esas son las que te dan ya las disposiciones en específico. ¿No? Te dicen, tienes que reconocer así, medir así, presentar así, revelar así. Las NICs SP. ¿Ya? Las NICs SP son las que te dicen qué cosa, o sea, cuáles son las, digamos, las disposiciones, ¿no? ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, hay un triangulito, ¿no? Claro, digamos, el marco conceptual puede ser un documento de 200 hojas, ¿no? El marco conceptual es bastante amplio, vamos a hacer un resumen breve. El marco se resume en ese triangulito, ¿ya? ¿Ya? Los objetivos de la información financiera del propósito general, o sea, para qué se, ¿no? O sea, para qué información, ¿qué dice ahí? ¿Para qué se informa? ¿Qué más? ¿Qué tipo de información? ¿Qué características? ¿Quién debe informar? ¿No? Esas preguntas es la que te va a dar también el marco conceptual. Esta parte dice la sección teleológica, dice, ¿no? O sea, filosófica del marco, ¿no? ¿Ya? Y ahí te habla justamente de varios ítems, como por ejemplo las características de calidad que debe tener la información financiera, que como ves ahí son 6, 2 fundamentales y 4 de mejora, ¿no? La relevancia, la representación fiel, comparabilidad, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad. Esas son características de calidad que debe tener la información financiera, ¿no? Ahora, hay restricciones para que yo pueda tener una información financiera con esas características. Bueno, sí hay restricciones. Por ejemplo, la restricción del costo-beneficio, ¿no? Esa es una restricción que se tiene, ¿no? ¿Ok? Entonces, y en la parte de abajo, que es la parte ya operativa, ¿qué cosa está? La definición de los elementos, criterios de reconocimiento y criterios de valoración, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente las características de calidad que debe tener la información financiera, ¿okay? Si hay esta pregunta vamos conversando, ¿no? Si hay esta pregunta vamos conversando, ¿no? ¿Ya? Con confianza, ¿no? A ver, dice relevancia. ¿Qué cosa es la relevancia? Ojo, características de calidad que debe tener la información, tu F1, tu F2, ¿no? Tu estado, tu F4, ¿no? ¿Qué características de calidad debe tener esa información financiera? Por ejemplo, una de ellas es la relevancia, ¿no? O sea, tu información tiene que ser relevante, ¿no? Es una característica. ¿Y qué implica ello? ¿No? Implica, dice, que la información financiera y no financiera es relevante si es capaz de influir en el logro de los objetivos de la información financiera. ¿Cuándo es capaz de influir? Cuando tiene, dice, valor confirmatorio, valor predictivo o ambos. O sea, si es que tiene valor confirmatorio, valor predictivo o ambos, esa información es relevante. ¿Qué quiere decir eso? Valor predictivo, ¿qué quiere decir? Predictivo, ¿no? O sea, con eso, con tu información contada, entonces yo podría hacer proyecciones. Bueno, sí, ¿no? Bueno, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ahí puedo hacer proyecciones de flujo de caja, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? O si sacas una proyección, ¿no? Me acuerdo que una entidad sacó una proyección de gastos, ¿no? A ver todos los gastos de los últimos 5 años. Y los gastos se van así. ¿En qué rubros, ah? Empezamos a analizar ahí, ¿no? Tendencias, ¿no? Puedes hacer proyecciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si se me ocurre, si estás haciendo temas, y que esto creo que lo conversamos en la clase pasada también, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, inclusive hasta las cuentas de orden te pueden ayudar eventualmente a hacer determinado tipo de proyección, ¿no? Entonces, y cuando es predictivo, entonces tú haces tu flujo de caja y sabes tu cuentas por cobrar y tu cuentas por pagar. Ya estás, haces tu flujo de caja chévere, y de pronto tenías por cobrar como 10 millones de soles que no los pusiste ahí. O te sale una cuenta por pagar a la zona de 250 millones, que tampoco está dando información y que ya te embargaron la cuenta, inclusive, ¿no? Te embargaron la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con tu proyección?
Entonces, ¿por qué? Porque no es relevante, ¿no? Claro, lógicamente que la información contable no tiene que ser perfecta, ¿no? Pero tiene que ser, estar razonablemente bien, ¿no? Tiene que estar razonablemente bien, ¿no? No tiene que tener, digamos, errores significativos, de impacto, ¿no? Entonces, eso es la, digamos, la característica de relevancia, ¿no es cierto? Y hay una que dice representación fiel, ¿no? Vamos a ver esas dos fundamentales, ¿ya? Para ganar tiempo. Esas dos fundamentales. La representación fiel de la información financiera. ¿Qué dice? La representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, es neutral y es libre de error significativo, ¿no? Claro, material, ¿no? Ya, me acuerdo que una vez hice un flujo de caja, ¿no? Que les conté, y justo me faltaba 10 millones, pues. Entonces el flujo de caja ya... ¿Y por qué? Porque había contabilizado ingreso en base caja y no en base de vengado. Muerto. Porque el ingreso tiene que ser en base de vengado. ¿Ok? El ingreso. Nosotros utilizamos, a ver, pregunta, digamos, de examen de grado. En el Estado, ustedes son trabajadores del Estado. ¿Se utiliza qué base? ¿Base de vengado, base caja o un mix? ¿Cómo es eso? ¿De vengado? ¿Caja? ¿O un mix? ¿Ah? ¿De vengado? ¿Sí? ¿Sabes quién solo usa de vengado? Nueva Zelanda. Y creo que también Australia. Nadie más. Nadie más. Mira. A ver. Escuchen bien, anótenlo si pueden, ¿no? Porque esto no está haciendo base. Esto no está haciendo base. Bien. En el mundo se utilizan dos bases, ¿ya? La base de vengado. La base. Esta base de caja solamente se registra cuando entra la plata o cuando sale, ¿no? Entra la plata cuando sale, base de caja. Pero la base de vengado no es cuando entra sale la plata, al contrario. Al de vengado no le interesa el flujo de caja. Al de vengado le interesa ¿qué cosa? Reconocer los hechos económicos, independientemente de su cobro, de su pago, ¿no? Si haces una venta, si haces una compra, si haces una donación, ¿no es cierto? O si sale una ley que te dice tienes que pagar tanto de impuesto y te menciona los hechos imponibles, que una vez que se generen esos hechos imponibles, automáticamente, ¿no? Registres derechos y obligaciones. Eso es el devengo, ¿no es cierto? Entran los bienes al almacén, ¿no? Le prestan los servicios de conformidad, entonces ya estamos registrando devengos. Es el devengo. Entonces, pero hay países que, digamos, tienen operaciones más pegadas a la caja que al devengo. ¿Ya? Hay países que tienen un mix, pero en ese mix más utilizan la caja que el devengo. A eso, ¿sabes cómo se llama? Devengo modificado. Perdón. Caja modificada. Caja modificada. O sea, los que tienen o que registran más transacciones en base a caja que a devengo, casi todo caja y un poco devengo, eso mismo se llama caja modificada. No es caja pura. No es caja pura, porque también tiene algunas transacciones en base de devengo. No es caja pura no es. Entonces, ¿cómo se llama caja modificada? Pero hay, como en nuestro país, digamos, operaciones o transacciones que están más pegadas al devengo que a la caja. Hay operaciones que se hacen en base a caja sí, pero hay más que se hacen en base a devengo. A eso, ¿sabes cómo se llama? Devengo modificado. Devengo modificado. ¿No?
Y casi la mayoría de países usan el devengo modificado. Casi la mayoría de países. Entonces, cuando ustedes escuchen cuál es qué se usa en el Perú, qué modelo contable de devengo modificado. ¿Ya? Aunque por lo que te estuve hablando en la clase pasada, yo me atrevería a decir inclusive, y esto, por favor, que entre nosotros nada más, pues si entera mi jefe me vota. Para mí, no somos devengo modificado, nosotros somos más caja modificado. Sí, ¿saben por qué? El impuesto a la renta, que es el 95% de los ingresos, es caja, ¿verdad? Y por el lado del gasto, nuestro delegado está más pegado a la caja que al devengo. ¿Te acuerdas de la clase pasada, no? ¿Sí? Entonces, francamente, analizando con los amigos que estamos viendo estos temas, pues, ¿no? Porque ya se evidencia todo lo que te estaba diciendo, ¿no? Y nuestro modelo, y hay un consultor que vino de Brasil, del Fondo Monetario, ¿ya? Del Fondo Monetario. Esas patas son, pero una Biblia, ¿no? Uno dice, no, ¿qué vas a ver del CIAF, ¿no? A ver si quieres una anulación, a ver, una reversión, o una, si le hablo por ejemplo, de una reasignación específica, ¿sabrá? Se las saben todas. ¿Saben? Digamos, te conversan a ese nivel de operativo y te conversan al nivel ya de política. Bueno, y este señor, digamos que es una persona muy conocedora de todos estos temas, porque ha implementado CIAF en países, tremendo, que es economista, es ingeniero informático y administrador, tiene como 3 maestrías. Entonces este señor, bueno, aparte de eso, ¿no? Tiene bastante práctica, ¿no? Porque imagínate implementar un CIAF, ya es un montón. Entonces analizó lo nuestro y dijo, caja modificada. Caja modificada. Pero, claro, a veces en la conversa, en el análisis, pero formalmente somos devengo modificado. Tú vas a los documentos del banco de BIT, ¿no? Entonces, Brasil, Chile, Perú, ¿no? Devengo modificado, ¿no? Porque somos un mix. Supuestamente estamos más pegados al devengo, pero me parece de que nosotros estamos más pegados a la caja. ¿Ya? Pero, en todo caso, bueno, no quiero confundirlos tampoco, ¿no? Pero yo no entendía este tema de caja modificado, devengo modificado. Entonces, he estado investigando, analizando, tengo información que si me gusta se lo puedo compartir. Les dejé mi correo, ¿no? No. Ya, porque estas cosas son muy importantes y vayamos manejando. Abarca. Encontré varios documentos que definían este tema y encontré un documento en particular de México que me pareció increíble y me explicó con peras y manzanas qué cosa era la caja modificada y la no modificada. ¿Ya? Entonces, ya sabes, o sea, en resumen es devengo modificado, no es devengo puro. No. El devengo modificado es 70% de transacciones en devengo y como un 30% en base caja, ¿ya? O sea, esos porcentajes que te estoy dando, ojo, no son porcentajes, es un ejemplo, ¿eh? Podría ser 80-20, ¿no? O sea, más transacciones de devengo que caja. Ese es devengo modificado. Y caja modificado, ok, más transacciones en base caja que en base a devengo. Pero caja modificado o devengo modificado, entonces son un mix, son una combinación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es lo ideal que dice la TIC SP? Devengo. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? De que en esta entidad yo hice mi flujo de caja y no había considerado 10 millones de soles. ¿Sabes por qué? Porque en esta entidad los ingresos los registraban en base caja. Y cuando registras en base caja, pues solamente registras cuando entra la plata. Si no, no. Entonces, como era un pago que se iba a hacer en 3 armadas, en 3 años, ¿no? Entonces, hacían el registro solamente cuando cobraban. Y entonces yo no sabía cómo, o sea, cuál era mi cuenta por cobrar. No había cuenta por cobrar en el contable. Entonces, por eso es que en ese punto de caja,
tuve que hacer un pequeño ajuste de 10 millones de soles. Entonces ya imagínate llevarle a tu jefe, pues, señor, no 10 millones. Aquí está el nuevo flujo de caja. ¿Me entiendes? Entonces ya pierdes credibilidad, ¿no? Ya la información empieza, ¿no? Ya entonces la contabilidad empieza a perder credibilidad. Ese es el tema, ¿no? Muy bien. Entonces, representación fiel. La representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral y libre de error significativo. La información que representa fielmente un fenómeno económico o de otro tipo describe la esencia de la transacción. Tienes que describir la esencia de la transacción, que no es necesariamente siempre la misma que la de su forma. ¿Entiendes? Que no es la misma que la de su forma legal. Por ejemplo, te dan un ejemplo del arrendamiento financiero. En un arrendamiento financiero, tú tienes el activo, pero legalmente no es tuyo, es del banco o de la financiera. Legalmente no es tuyo. Pero, ¿qué te dicen las normas internacionales de contabilidad, tanto las públicas como privadas? Te dicen, como tú ya tienes el control del activo, es decir, tú tienes los riesgos y ventajas inherentes al activo, entonces te registras el activo. Pero si no es mío legalmente, entonces las normas te dicen no importa, porque tú eres el propietario económico, no el propietario legal del activo. O sea, tú ya te beneficias de ese activo, tú ya controlas el activo. Entonces, registra el activo como tal. Entonces, esa es la esencia, ¿no? Ese es un ejemplo, es siempre el ejemplo más clásico que te dan de este tema. Ahora, ese ejemplo lo podemos ver nosotros cuando te hacen una afectación en uso, ¿no es cierto? Cuando te hacen una afectación en uso, ¿tú tienes que registrar el activo o no? Legalmente no es tuyo, ¿no? Legalmente no es tuyo. No lo vas a tener que devolver dependiendo del tiempo. Pero, ¿qué dicen las normas de contabilidad peruanas? Te dicen una afectación en uso. Quien afecta, o sea, quien entrega el activo, tiene que sacarlo de sus estados financieros, y quien recibe el activo tiene que incorporarlo en su contabilidad. Entonces, esencia de la transacción sobre, inclusive, la forma legal, que no siempre es la misma. ¿Quién debe primar? La esencia de la transacción. ¿Qué es lo ideal? Bueno, lo ideal es que siempre eso esté siempre compatibilizado, ¿no es cierto? Siempre esté compatibilizado, ¿no? Pero van a haber situaciones en las cuales vas a tener que tomar una decisión y aplicar la esencia de la transacción sobre la forma legal y jurídica. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Me refiero a que si, por ejemplo, te hacen una donación de un tanque, tú eres el Ministerio de Defensa, de un tanque que cuesta, es el último modelo del tanque, y está valorizado en $100 millones, pero el gobierno ruso te lo dona, ¿no? Te dona, viene el presidente, hace la donación, y las normas del SBN dicen que tiene que haber una, ¿cómo le llaman? Es una resolución de aceptación de la donación. A ver, ustedes saben más de eso. SBN, normas de SBN. Hay una resolución de aceptación de la donación, ¿no? Sí, hay una resolución de aceptación de la donación. Y ponte que esa resolución de aceptación de la donación te la hicieron en octubre del 2019. Y la resolución de aceptación sale en abril del 2020. La pregunta sería, ¿esperas todavía la resolución de aceptación de la donación para registrar el tanque? Porque si esperas, no lo vas a registrar en el 2018 el tanque. Y lo tendrás que registrar en el 2019. ¿Cuándo registras? ¿Cuándo? 18, 2019. 18, 2019. Ahí viene, vas a encontrar con ese tipo a veces de problemática. Lo ideal sería que la resolución salga y con la resolución lo registre, ¿no? Sí, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Caminamos hacia eso, tendría que ser así, ¿no? Sí, pues tendría que ser así. Sin embargo, a veces estas cosas no van de la mano y se van a extender en el tiempo. A mí me pasaba cuando estaba hablando de Indesi. La resolución era de un año a otro a veces. Entonces, ¿no? Y los bienes ya hasta se habían consumido inclusive, ¿no? ¿Okay? Entonces, te vas a encontrar con ese tipo de situaciones. Y ahí vas a tener que, ¿no? Como dice, si quieres representar fielmente, ojo, característica cualitativa. ¿Qué quiere decir característica cualitativa? ¿Cualitativa qué cosa es? Calidad. Si tu información tiene que ser de calidad, entonces tiene que, ¿qué dice? Expresar la esencia de la transacción, inclusive en algunos casos, ¿no? Que no va a ser la misma, en algunos casos,
forma legal, jurídica. Entonces, ahí tendrías que, lógicamente, si tienes los elementos suficientes, por ejemplo, tienes el valor, ¿no? Y ya tienes, digamos, ya hay un acta de repente de entrega, ¿ok? Y ya, con esa acta de entrega, automáticamente tú ya han traspasado los riesgos y beneficios del activo, es más, hasta inclusive ya de repente tú lo estás usando, etc. Entonces tienes elementos suficientes, lógicamente documentarios, ¿no? Que te permitan hacer el registro, lógicamente a través seguramente de un informe técnico contable, que indique que si bien es cierto no es la resolución que va a salir de la demora, tienes que expresar que ya tienes ahí un potencial de servicio que está a tu disposición, tú tienes el control sobre eso. Y por lo tanto, al tener inclusive una medición fiable, es decir, la valoración del tanque, que es 100 millones de dólares, entonces ya estarías en condiciones de hacer el registro contable, ¿no? ¿Para qué? Para la representación fiel de la información financiera, es decir, que información revista calidad, ¿no? Calidad. ¿Okay? Te cuento esto porque esto pasó en el ministerio, en defensa, pero no te voy a decir qué ejecutora. Pasó esto, donaron aviones. Y entonces, y tiraron la resolución de la nación. Entonces vino la auditoría y muerto. ¿Por qué? Porque le dijo, tú ya tienes eso, ya son activos, se cumplen la definición de activo, entonces el control del activo. Tú tienes los riesgos y ventajas del activo, ¿no? Y le dijo también características de representación fiel, mira qué dice, la esencia sobre la forma, legal o jurídica. Esa es una formalidad, nada más la resolución, la situación. Es una formalidad. Claro, ¿hay que cumplir las formalidades? Obviamente que sí, ¿no? Si la norma lo dice cumplirlo. Pero eso no te exime de que tengas que representar la realidad económica. Tú ya tienes económicamente, tú eres dueño económico de eso, de ese potencial de servicio de tanque. Tú ya lo puedes usar de acuerdo a tu juicio, de acuerdo a como tú creas conveniente hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que, mira, qué importante estas cositas, estos detalles. Entonces, cuando tú hagas un sustento, por ejemplo, ante una auditoría, una observación, ¿qué se te ocurre que podría ser? ¿No? Porque, ojo, podemos estar del lado de la auditoría como podemos estar del lado también del auditado. Entonces, en ambos lados, inclusive, si tú muestras en una observación o en una, si del lado del auditor, muestras una observación que tú estás haciendo, o del lado del auditado, te cae una observación de ese tipo y tú quieres sustentarla, ¿no? Si metes marco porcentual, si metes índice, o sea, tu respuesta, adelante. Tu respuesta que hagas ante la auditoría o tu observación que hagas como auditor, esa es la prueba de bala, ¿no? Prueba de bala. Pues es importante conocer estas cositas. Representación fiel. Entonces, ¿cuándo es completa? Dice la información. Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo representado, que se está presentando, que tú presentas en tus estados financieros, ¿no? ¿Ya? Incluyendo todas las descripciones y explicaciones pertinentes. Claro, eso claro. Tú vas a hacer tu nota de contabilidad, tu nota de contabilidad tiene que estar debidamente sustentada, ¿no es cierto? Tus notas contables tienen que estar debidamente sustentadas y también las explicaciones que hagas en tus notas a los estados financieros debidamente reveladas, ¿no? ¿Ok? Ahora, una descripción neutral no tiene sesgo. ¿Qué quiere decir eso? Una descripción neutral no tiene sesgo. ¿Qué quiere decir? Que no está direccionada, ¿no? O sea, tú no haces un registro contable de acuerdo a tus intereses o los intereses de terceros, ¿no? Tú haces un registro contable para representar fielmente la información financiera. Así es. ¿Ya? Una descripción neutral no tiene sesgo. Es decir, no es manipulada de tal forma que la información se muestre favorable o desfavorable para los usuarios. ¿Ok? Así tiene que ser, ¿no? Claro, esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría. Y así, en base a la teoría, tenemos que actuar. Lógicamente que a veces hay algunas situaciones que ya cada uno tendrá que decidir, ¿no? Pero lo ideal, ¿qué cosa es? Que tú reflejes realmente la situación financiera de la entidad. Porque si te encuentran que falta un registro, que faltan activos, que faltan pasivos, ¿no? Entonces esa información no es relevante, ni no presenta fielmente la información financiera,
Y por lo tanto, va a ser simplemente una, ¿qué cosa? De presentarla va a ser simplemente una formalidad. ¿No es cierto? Ok. Muy bien. Ya vamos a pasar a las otras, pero esas dos son las fundamentales. ¿Ya? Esas dos son las fundamentales. ¿Ya? Las otras, igual revísalas porque son importantes también, pero son las fundamentales. Vamos a ver los elementos de la información financiera. Hay una balancita ahí. Hay una balancita y eso es los elementos de la información financiera. ¿Ok? Los elementos de la información financiera. Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías que comparten características económicas comunes. Y son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Los 5 elementos de la información financiera, ¿no? Ok. ¿Qué más? Siguiente página. Concepto de activo, ¿no? Concepto de activo. Pregunta. ¿Los peces del mar son activos o no desde el punto de vista contable? Bueno, de las 200 millas, ¿no? De las 200 millas. Del mar peruano, ¿no? ¿Son activos o no desde el punto de vista contable? Desde el punto de vista contable. ¿Son activos o no? ¿Qué opinas? ¿Sí son activos? ¿Son activos o no? Sí. La mantarraya. Las ballenitas. ¿Ballenas hay? No. Las orcas. ¿Son activos o no? Ya. Si son activos, alguien debería registrarlos, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Lo que tú estás haciendo es aplicar el checklist del concepto de activo contable. ¿Entiendes? Eso es lo que tú estás haciendo. Entonces, porque el concepto de activo, ¿qué dice? Activo en general, aquí no estoy hablando de activo de esta vez, como activo en general, ¿ya? Porque este edificio es un activo, ¿no? Y este pulmón es activo, ¿no? También, sino que son, no se parecen, ¿no? Yo te estoy hablando del concepto general de activo. Hoy vamos a entrar específicamente a hablar de suministros, de inventarios, de propiedad planta de equipo, de intangibles, y a veces entra ya a la especificidad. Acá estamos hablando del concepto general. Yo una vez dije, concepto de activo, esto es un activo. Y alguien me dijo, ¿cómo vas a usted decir que eso es un activo? Dijo, si esto es consumible. Yo no he dicho que esto es un activo fijo. Si yo digo que esto es un activo fijo, ahí sí, pues, ¿no? Critica, ¿no? Yo estoy diciendo el concepto de activo en general, ¿no? Y si quieres, y queremos entrar más en detalle, esto es un inventario, o podría ser, no, claro, un inventario, o esta carpeta podría ser propiedad de parte de equipo, y entonces empezamos ahí a definir. Entonces, dice que el activo es un recurso controlado por la entidad. ¿No es cierto? Son recursos controlados. ¿Qué cosa es control? Bueno, control implica muchas cosas, ¿no? O sea, implica varias situaciones, ¿no? Entonces dice, ¿qué cosa es control? Dice, la entidad controla un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros, o potenciales servicios que procedan de los recursos que subyace en el mismo, y además puede entregar y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios, ¿no? ¿Dónde está eso? En la NISP 31, dice, ¿no? Activos intangibles. Bueno, es una referencia, ¿no? Es una referencia importante en lo que es el control del activo. Ahora, si ustedes revisan más referencias en lo que respecta al tema del control del activo, en lo que es la NISP 27 Agricultura, por ejemplo, en la NISP 27 Agricultura, ustedes van a encontrar, Agricultura te habla de básicamente los activos biológicos, ¿ya? Los activos biológicos, ¿ya? Y cuando dice los activos biológicos, dice, ¿y cómo controlo, cómo evidencio que tengo control de un activo, por ejemplo, biológico? Por ejemplo, un caballo, unas reses, por ejemplo. ¿Cómo evidencio mi control? Entonces ahí en la NISP
20, ¿cuánto le dije? 7, 27 de agricultura, te dice, bueno, porque el control, por ejemplo, se evidencia cuando tú has visto que hay, ¿cómo te pedías tú? Chinga. Entonces la C, ¿no es cierto? Entonces tú agarras un fierro y le mandas a hacer la C. Y entonces la calientas unas 2 horas y con eso, ¿cómo le llaman eso? Y la marca, ¿no? Le ponen a la red, ¿no es cierto? La C. Ya está. Eso dice la NIC 727. O sea, es un ejemplo de control, ¿no? Claro, entonces las que tienen C, estas son tuyas, ¿no? Acá, porque las puedes identificar, ¿no? Las puedes identificar, ¿no? Y si las puedes identificar, las podrías contar, ¿no es cierto? ¿Ya? De repente, claro, otro tema sería pues, que hagas tu cerco ahí, ¿no? O sea, hay varias formas como uno puede, digamos, restringir el acceso de terceras personas. Porque claro, si tienes la C, ¿quién va a montar tu caballo? Solamente con tu autorización, ¿sí? Cualquiera de ellos se sube al caballo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque tú restringes, como dice acá, si tú controlas, tú restringes el acceso a terceras personas, a ese activo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y los peces del mar de las 200 millas se podrían, o sea, digamos, tú podrías de alguna manera identificarlos como para que puedas decir que los puedas controlar, inventariar de repente? Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso es que el concepto de control como que se diluye, ¿no? En ese caso específico, ¿no? Y aparte, más aún cuando los peces todavía se van, pues, ¿no? Porque salen de las 200 millas y se van a 200. No son los mismos, no son los mismos. Con el niño, con el niño viene más peces y todo, ¿no? Con el niño viene más peces, ¿no? ¿Lo has visto? Y abajo hay corriente. ¿Tú has visto Nemo, no? Buscando Nemo. Ya, entonces, el tema es de que ahí, si los peces del mar no los controlan, no se puede controlar. Contablemente prefiero, ¿no? Entonces, como no lo puedes controlar, no, para la contabilidad, eso no sería un activo desde el punto de vista contable. Y si los pescas, ya, si los pescas, ahí sí, ¿no es cierto? Porque ya sabes cuánto has pescado, si quieres los vendes, si quieres los regresas al mar, si quieres los regalas, etc. Entonces, ahí sí, digamos, tú ya ejercerías un control, restringes el acceso a terceros, regulas, o te los comes, por último, ¿no? O sea, tienes que, ¿no? Porque el pescado tiene beneficios económicos, se los vende, potenciales servicios y te lo comen, ¿cierto? Te nutre. Ahí sí la cosa sería distinta, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de activo. Un recurso controlado por una entidad, ¿ya? Pues lógicamente que para efectos de control tampoco necesitas necesariamente que el activo esté contigo, no necesariamente, ¿no? Tú puedes controlar algo que no esté a tu lado necesariamente, sí lo podrías hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando firmas un contrato, tú tienes un departamento, tú eres dueño, dueña de ese departamento, y ese departamento lo alquilas a un tercero, ¿ya? Lo alquilas, ¿por cuánto quisieras alquilarlo? 2.000 soles mensuales. Tú no vas a vivir ahí, va a vivir tu inquilino. Tu inquilino va a vivir ahí, ¿no es cierto? Tú no vas a vivir ahí. ¿Quién controla el activo? ¿Tú o el inquilino? Quien controla es ese que registra, ¿no? Ya, el tema es de que tú, el inquilino va a usar tu departamento como él quiere. O sea, podría poner ahí una discoteca, una guardería, una oficina, podría poner una juguería, etcétera, etcétera. Ellos no pueden utilizar seguramente el activo como ellos quieren. ¿De acuerdo? ¿Y quién ha hecho las cláusulas? El dueño ha hecho las cláusulas. Yo quiero ponerla así. Entonces, por si acaso, sin hijos, ¿no? Sin hijos. Dos. Sin mascotas. Claro, es que algunos dicen así, ¿no? Como dicen, son estudiantes, ¿no? Son estudiantes, claro. ¿Para adopción? ¿Qué más? Había una vez me alquilé y no querían que pongan cuadros en las paredes. Sí, te podrían hacer un hijo. Sí. ¿No? Después el volumen. A las 12 de la noche bajas el volumen. Hace una serie de cosas. Entonces, en realidad quien ejerce el control, o sea, quien ejerce
de la manera como se va a consumir esos beneficios económicos, quien pone las reglas, ese controla. Y por lo tanto, quien registra el activo, tú lo vas a hacer registrando a pesar de que tú no lo estás usando, no está a tu lado el activo. O sea, tú controlas, tú sigues controlando. ¿Ok? Entonces, es importante eso que te estoy comentando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tren eléctrico. El tren eléctrico es una concesión, pero esos trenes son del Estado. Pero el Estado no los, digamos, directamente no los usa y lo administra el concesionario, que es un privado, ¿cierto? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿quién registra el activo? ¿El Estado o el privado, o el concesionario? Es el que administra este activo y por lo cual el Estado le paga. Entonces, ahí registra quien controla. Registra quien controla. ¿Ya? Y entonces, cuando nosotros leemos la ley SP32 que habla de concesiones, ahí te define algunas características de control en los contratos de concesión. Y por ejemplo dice, controla quién regula la tarifa que se va a cobrar. Número 2, controla quién dice cómo se va a usar el activo, qué servicio se va a brindar con el activo, a quiénes se va a dar el servicio con el activo y al final de la vida útil, quién se queda con la parte residual del activo. Quien cumple esas definiciones, ese es el que registra el activo. O sea, quien controla de acuerdo a esas características en un contrato de concesión, ¿no? Entonces el Estado normalmente es quien dice qué servicio se da con el activo, eso es el Estado, a quién se le va a dar, cuánto es la tarifa que se va a pagar también, porque el privado no puede subirla arbitrariamente, tiene que ser consenso con el Estado, con las entidades públicas del Estado, y finalmente, al final de la concesión, esos activos siempre quedan para el Estado. O sea, el privado se va, recupera su inversión, se va, y siempre el activo queda para el Estado. Entonces, en un contrato de concesión, los activos los registra el Estado, a pesar que el Estado no los está usando directamente, ¿no? Pero a través del contrato de concesión establece ciertos parámetros que van a tener que ser verificados por estos órganos como el OCITRAN, el OCITEL, el OCINERMIN, ¿no es cierto? Hay órganos supervisores y justamente se encargan de esto, de supervisar los contratos de concesión, ¿no? En el caso tuyo del DEPA que tú has alquilado, ¿quién va a ser ese órgano supervisor? Tú mismo, ¿no? Porque en el contrato tú pones, una vez a la semana voy a visitar mi casa de manera inopinada. Entonces a cualquier momento, toca la puerta, señor, ya, entonces tú entras a ver, así hacía la señora que registraba. Fui dos meses nomás tuve. Chequeado, así la mañana temprano entraba y estaba tomando mi desayuno. Y se metía los Entonces, eso es lo que tenés que hacer. Entonces, el control no necesariamente estás con el activo, ¿no? No necesariamente estás con el activo, ¿ya? Puede ser el concepto activo, ¿no? Entonces, a ver, si se ha entendido, los peces del mar, ya. Un león de un zoológico, ¿es activo o no? Pero está vivo, sí, igual, controla, recurso controlado por la entidad, ¿no? No creo que lo marquen al león, pero está enjaulado, está inventariado, ¿no? ¿Qué más? Como consecuencia de sucesos pasados, sí, porque seguramente hay un contrato por el cual se ha adquirido el león, o de repente abandonado, ¿no? O de repente ha dado a luz la leona, de repente, qué sé yo. Y esperas obtener en el futuro beneficios económicos o potenciar el servicio del león. Bueno, en el Parque de Leyendas sí, pero beneficios económicos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí es activo, ¿no? Entonces hay que despreciarlo. Lo que pasa es que, mira, primero es activo. ¿Es activo o no es activo? Sí es activo. Ya pasó el primer filtro. El segundo filtro sería que tú veas qué NIC-SP le aplica. ¿Para qué? Para que veas más detalles de cómo tienes que registrar contablemente y otros registros adicionales que tengas que hacer. Por ejemplo, ahí al león o al elefante le aplicaría, o a la jirafa le aplicaría la NIC-SP 17, propiedades, plantas y equipo, ¿no? Entonces ahí tendrías que darle la vida útil y despreciarlo por el plazo de la útil, ¿cierto? Sí, claro.
inclusive de repente si hay mejoras, adiciones, capitalizar, lo aplicas todo. Lo aplicarías todo. ¿Ok? Muy bien, entonces, ese es el concepto activo. Ya, ahora para esa parte. ¿Qué cosa es un pasivo? ¿Qué cosa es un pasivo? Machu Picchu, ¿activo o no? ¿Machu Picchu es activo? ¿Por qué? ¿Ah? Ya, mira, así tienen que hablar. ¿Ya? No decir, no, claro, es activo porque es la cultura, ¿no? De los incas. No, no. En contabilidad tenemos que decir controlado, beneficios económicos. Así tenemos que decir. En contabilidad, digo. En otro escenario, en otro contexto diremos, bueno, ancestral, ¿no? Patrimonio cultural, de repente. Pero en contabilidad tenemos que decir controlado. ¿Quién lo controla? Bueno, el Ministerio de Cultura debe ser, ¿no es cierto? O sea, cultura, seguramente. No puedes entrar ahí está controlado porque para qué te tiene que pagar, ¿no? ¿Okay? Los riesgos y beneficios están a cargo del que controla el activo del Ministerio de Cultura porque le hace el mantenimiento, muestra el valor, etc. ¿Sí? Consecuencias de hechos pasados, evidentemente. Por eso los incas lo construyeron, hechos pasados. Y de los cuales se espera obtener en el futuro beneficios económicos o potenciales servicios. ¿De Machu Picchu? Sí, ¿cuándo está la entrada? Beneficios económicos. No, por supuesto que sí. Lo más que ha ganado las 7 maravillas del mundo moderno. Más todavía, ¿no es cierto? Más todavía. Cash. Esa cultura, un buen RDR por eso. ¿No? Y aparte, hay un potencial de servicio porque nos da una identidad también, ¿no? A los peruanos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces Machu Picchu es activo. ¿Habría que registrarlo o como activo o no? Sí, sino que la NIC SP17, ya hablando de la NIC SP17, te dice de que para que tú registres un activo no basta solamente con que cumpla la definición de activo. Primero es el filtro de la definición de activo, pero después tienes que ver si tienes una medición fiable. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que tener un valor contrastable, confiable, que te permita hacer tu nota de contabilidad. ¿Cierto? Entonces, ahí viene el problema. ¿Cuánto vale la versión original de los comentarios reales de los incas de Garcilaso? ¿Cuánto vale la versión original? ¿Cuánto vale Machu Picchu? ¿Cuánto vale el manto de Paracas? ¿No? Y todos son activos, ¿ah? ¿Cuánto vale Zipán? Y todos son activos. Pero el problema ¿cuál es? De que como son patrimonio cultural, no tienen un valor, digamos, de mercado. ¿No? Tienen determinadas características esos activos. Entonces, la mayoría de activos de patrimonio cultural no están contabilizados. Cumpliendo la definición, ¿ah? Sino que si no cumples la medición fiable, entonces simplemente lo tendrás que con las justas revelar, ¿no? Y decir por qué no tienes la medición fiable. Pero en este caso, porque es patrimonio cultural, no hay manera de medirlo. Eso es un poco complicado, ¿no? Ahora, la directiva 5, que te habla de propiedad de planta de equipo, establece de que te da algunas pautas de medición. Por ejemplo, el archivo general de la nación, me acuerdo que una vez me dijo, mira, yo tengo ahí, por ejemplo, la carta de la Constitución, me dice, de San Martín, me dijo, ¿no? Está la carta de la Constitución, y entre otras cosas. Pero ¿sabes qué me dijo? Me dijo de que ellos en México no podían medirlo porque no sabe cuánto cuesta la carta de la Constitución de San Martín, cuánto costará eso. Pero me dijo de que todo eso está asegurado. Está asegurado. ¿Ok? Y entonces me dijo, ¿cuánto vale el valor de la aseguradora? Y entonces eso lo hemos puesto en la directiva. Si está asegurado, regístralo por el valor de la aseguradora. Como una referencia. Como una referencia. De repente no va a ser el valor, si quieres, que debería ser, ¿no? Pero por lo menos es una referencia. Porque quienes hacen eso no son cualquier persona, son expertos que le ponen un valor, ¿sabes? Por ejemplo. Pero en caso que haya, en otros casos, si no hay, pues simplemente lo revelarás. No hay manera como registrar una momia, qué sé yo, ¿no? Todas las cosas. Y nosotros somos un país donde tenemos bastante de estas cosas. Bastante de estos temas. El patrimonio cultural viene el tema. O sea, lo que te quiero decir es que no solamente basta con la definición del activo, tiene que haber medición fiable. ¿Qué cosa es medición fiable? Una factura, una boleta, un contrato de compraventa, una tasación, un arancel, ¿no es cierto? Eso es medición fiable. Todo eso es medición
Ya, ¿ok? Edición final. Ok, ¿qué cosa es un pasivo? Son obligaciones, ¿ok? Son deudas que tienes. Pero el pasivo dice que es, ya yendo al concepto, dice que es una obligación presente. O sea, no es una obligación, es una obligación que ya tienes hoy. No es una obligación futura, es una obligación presente como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado y de los cuales la entidad dice, espera, ¿no? Espera un flujo de salida de recursos, ¿ya? Ojo, dice un flujo de salida de recursos, o sea, no dice un flujo de salida de plata. Un flujo de salida de recursos que incorpore beneficios económicos o un potencial de servicio, ¿ya? Claro, porque tú no, ya, a ver, yo te debo, ponte que te deba yo 100 soles, y te pago con mi celular, ¿me aceptas o no? Bueno, claro, la medida que mi celular más o menos esté por ahí, sí me aceptaría, ¿cierto? ¿No? Huawei, no sé, Huawei ya no. Aunque dice que ya los chinos, ¿tú crees que los chinos no ya tienen plan B, C, D? Ya, entonces, por eso dice la norma que el pasivo es, se espera, se liquide con recursos, dice, ¿no? Que incluyan o que tengan beneficios económicos o potencial de servicio. Claro, hay que ocupar con plata, que es beneficios económicos, ocuparte con activos no monetarios, ¿no? Ocupar con un celular, con una silla, con una computadora, etc., ¿no? ¿Ok? Entonces el pasivo es obligación presente, ¿no? Obligación presente. Muy bien, ya, ahora, bueno, este es un concepto también que lo saqué. Siempre es bueno, primero tienes que ver la NIC, ¿no? Lo que dice el marco conceptual, la NIC-SP. Pero, de repente, para que tengas más criterios, ¿no? Más criterios que te ayuden, porque a veces las NIC son un poco densas, ahí te puso el concepto de un libro, que es un libro de doctrina contable, ¿no? ¿Ya? No sé si algunos lo habrán visto, de repente, contabilidad base para las decisiones gerenciales de Meix. ¿Alguien lo conoce ese librito? De Meix, es un bestseller. Buenísimo también. Yo recién lo descubrí ya cuando empecé a enseñar, no antes. Como me gustaba enseñarlo antes. Como me hubiese encantado cuando estaba en la universidad haber tenido ese librito. Aunque sí, con Finney Miller sí también, excelente. Finney Miller, ¿no? ¿Alguna vez con Finney Miller? Muy bueno Finney Miller, ¿no? Excelente. Pero este librito, lo máximo. Bueno, y ahí te dice, los pasivos son deudas, dice, ¿no? Representan flujos de efectivos futuros negativos para la empresa. Ok, claro, esa es la idea, ¿no? Pero recuerda que el marco conceptual y la NIC-SP le dice de que no solamente los pasivos representan flujos de caja negativos, ¿no? Yo diría representan recursos, digamos, recursos de los cuales tú te vas a desprender, que podrían ser flujos de caja o podrían ser activos no monetarios, como por ejemplo bienes, ¿no? Activos fijos, ¿sí? ¿Okay? Con eso puedes pagar también, ¿cierto? Porque tanto decir que la SUNAT cuando le debes se mete en tu casa y te saca tu tele, te saca, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque le estás pagando no con caja, sino con activos no monetarios, no monetarios, ¿no? Que claro, después lo monetizan ellos, lo venden, lo matan y ahí ya recuperan. Muy bien, esos son pasivos, ¿ya? Ya vimos lo que eran ingresos, ya saben lo que es un ingreso, ¿no? ¿Qué cosa es un ingreso? ¿Ingreso de cosa es? Bien, ¿detrás de qué? De beneficios económicos, o sea, cash, o potencial de servicio, que no necesariamente es cash, que puede ser un terreno, que puede ser un suministro de funcionamiento, puede ser activos fijos, etcétera, ¿ya? ¿Cómo se da? Como incrementos de activos o como rebaja de pasivos, pero siempre, sea incremento de activos o sea rebaja de pasivos, siempre el ingreso incrementa patrimonio. Nunca te olvides de eso. Siempre el ingreso incrementa patrimonio. Y recuerda la prudencia. ¿Ok? ¿Ya? Que la prudencia tiene que estar consentido, ¿no? Eso. ¿Y qué cosa es el gasto? Si te has aprendido qué cosa es el ingreso, el gasto es al revés.
¿El gasto? Sí, el gasto nace también como obligaciones. Porque cuando el devengo de tu planilla CAS, ¿cómo es? ¿No es gasto contra cuenta por pagar? ¿Sí o no? Ahí estamos. El pasivo tiene que ver con gastos. ¿Sí? O sea, esa relación. El pasivo se relaciona con gastos. ¿Ya? Pero también se relaciona con rebajas de activos. Por ejemplo, dame un ejemplo de un gasto que se relacione con rebaja de activos. A ver, dame un ejemplo. Un ejemplo de un gasto que se relacione con rebaja de activos. ¿Cuál sería? Claro, una baja de bienes, pues. ¿Dónde baja un bien? Cargas a la 5506, ¿no es cierto? Gasto, baja de bienes, ¿con abono a qué? Al activo. Ese el gasto será como rebaja de activos o como también incremento de pasivos. Otro ejemplo de incremento de pasivos que te gatille un gasto, ¿cuál sería? Incremento de pasivo que te gatille un gasto, ¿cuál sería? Uno grandote ahí, ¿verdad? ¿Quién me dice? Las... ¿Ah? Ya, las remuneraciones también, ¿ok? ¿Sí? Otro más que es también así de relevante. Las... que te incremente, claro, servicios, obviamente también. Las provisiones de sentencias judiciales, que es bastante. Cargas a provisión que es pasivo, o a un gasto, ¿cierto? Entonces, los gastos, ¿qué cosas son? No son entradas de beneficios económicos, son salidas de beneficios económicos o potenciar el servicio, como consecuencia de ¿qué? De incrementos de pasivos o rebaja de activos. ¿Ok? Y sea incremento de pasivo o rebaja de activo, según sea el caso, siempre el gasto rebaja el patrimonio. Siempre el gasto te rebaja el patrimonio. ¿Ok? Siempre. Entonces, cuando haces tus notas, ¿no? Las 61, ¿dónde cierran? Entonces, es al revés que el ingreso. ¿Ok? Es al revés que el ingreso. Lo único que les pido, y así va a ser para el examen, es que se aprendan de memoria esos conceptos. Tienes que aprender de memoria. Somos contadores. ¿Por qué? Porque somos contadores. Porque eso te va a ayudar muchísimo a salvar. No, es que no te imaginas. Estoy haciendo un curso, para capaz de un curso de levantamiento de observaciones de auditoría. Eso lo haces con esto, con los conceptos, ni siquiera entrando a las NICs. Eso levantas un montón de observaciones. Cuando dominas bien qué cosa es el control del activo, ¿no? Cuando dominas bien qué cosas son ingresos, con eso, ¿no? Un poquito, entonces tenemos que aprenderlo de memoria. No digo que te aprendas de memoria las NICs, pero por lo menos apréndete de memoria los conceptos, qué cosas son activos, qué cosas son pasivos, qué cosas son ingresos, qué cosas son gastos. Qué cosa es la relevancia, qué cosa es la representación fiel. Los dos de memoria, o sea, te va a venir de todas maneras como la empresa me pide una evaluación. ¿Ya? Entonces tienes que ver eso. Acá estamos resumiendo como 200 hojas de marco conceptual. Son 10 hojitas. Yo tengo que ver el marco conceptual, tengo que leer la regla, porque estoy con la página 150 y ya me olvidé de las páginas de atrás. Pues tengo que estar releyendo, te lo juro. Y revisando de nuevo así. Claro, en mi caso, como yo enseño, ¿no? Estoy obligado. Pero en el caso tuyo, por lo menos, de memoria de esos conceptos. Y acá hay casitos. Desarrolla los casos, porque eso te va a ayudar un montón. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, cuando te hablan acá de los... por eso es que eso te ayuda cuando tú haces una nota de contabilidad de lo que no has devengado, que hablamos en la clase pasada, de lo que no has devengado en el CIAP, pero que ya está devengado porque es deuda. ¿Por qué? Porque cumple la definición de pasivo. Porque cumple la definición de gasto. Entonces, algunos me dicen, ¿pero cuál es mi sustento? Es un informe técnico, marco conceptual, y que es el deuda, y que eso es una deuda. Y que esa es la parte presupuestaria, es otra cosa.
Consiste en reflejar, ¿qué cosa? La esencia de la transacción sobre la forma legal, jurídica o inclusive presupuestal, si quieres. Reflejar la deuda. Eso es lo que... No, pero no hay presupuesto, no había marco, no tengo PIA, no hay certificación. Al devengado, recuerden que estamos en devengados modificados, ¿no? ¿Ya? Pero mayormente tenemos registros de devengo. Al devengo no le interesa que haya presupuesto, porque el presupuesto ¿para qué cosa es? Para que pagues. Entonces el presupuesto prácticamente es flujo de caja, ¿no? Entonces la contabilidad en base de devengo, ¿ya? ¿No interesa que haya presupuesto, que haya plata? ¿Te interesa qué cosa? El reconocimiento del hecho económico cuando cumple la definición y los criterios de reconocimiento que son la medición fiable, ¿no? Entonces si hay eso, se registra, ¿ok? Si no lo hay, pues lo tengo, ¿ya? Muy bien. Vamos al break, ¿no? Vamos al break.